Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a resolver un problema de videoseparación de fluido-fluido por el método Hunter-Nash. Bueno, nuestro problema dice que tenemos 500 kilogramos de una disolución acuosa de ácido acético de composición 45% en peso de ácido. Se extraen en contracorriente con éter isopropílico para reducir la concentración del ácido del producto refinado al 5%. Lo que nos pide es la cantidad mínima de disolvente a emplear, el número de etapas teóricas si la cantidad de éter es un 50% superior a la mínima, y los pesos tanto de extracto como de refinado. Entonces tenemos nuestro sistema contracorriente con nuestras corrientes de alimentación, refinado, extracto y disolvente. De aquí nos piden el mínimo, el óptimo y los pesos de refinado y de extracto finales. Siempre está la duda de a veces saber cuál es nuestro solvente acarreador o nuestro solvente extractor. En este caso, el ácido acético viene con el agua, por lo que el ácido acético es el soluto, porque si queremos una menor proporción en nuestro refinado, el agua es nuestro solvente acarreador y el éter isopropílico nuestro solvente extractor. Los datos para formar la campana binodal y la línea de operación son los siguientes, los tenemos en porcentaje peso-peso. Depende cómo tú acomodes los vértices del triángulo de nuestro diagrama triangular. En este caso vamos a utilizar ProSim. Es como tú acomodes tus compuestos. En mi caso, el agua y el éter isopropílico los pongo en la base. El agua es mi vértice A y el éter isopropílico mi vértice B, y el ácido acético el vértice C. Los colocamos en ese orden para insertarlos en el programa, ya que el programa nos los maneja ABC, y los ponemos en fracción peso-peso. Como podemos ver, solamente son los datos anteriores divididos entre sí. Y siempre podemos identificar un refinado y un extracto con las composiciones, ya que nuestro refinado tiene mayor cantidad de solvente acarreador, es este lado, que es el agua, y nuestro extracto, que tiene mayor composición del solvente extractor, es el que se encuentra del lado derecho. Es nuestra fase orgánica y nuestra fase acuosa. Colocamos los datos para realizar la campana binodal. El refinado es el lado izquierdo de nuestra campana y el extracto es nuestro lado derecho de la misma. Esta campana nos va a ayudar a delimitar la zona donde puede llevarse a cabo todo el proceso de extracción. Si tenemos puntos afuera de esa campana, ese proceso no es viable porque no está en equilibrio en el sistema. Y las líneas de reparto, como se dice, es una herramienta que nos va a ayudar más adelante, pero son muy importantes para poder identificar la cantidad de extracto y de refinado. Podemos decir que este punto nos indica que tenemos un extracto y cuando tengamos esa corriente de extracto le va a corresponder una corriente de refinado con estas composiciones. Como paso inicial siempre es importante hacer nuestra línea de operación. Nuestra línea de operación va de nuestro solvente puro, que en este caso es nuestra coordenada 0, 1, 0, porque nuestro solvente idealmente entra puro, y nuestra coordenada de alimentación, que como sabemos era 0.55 de agua y 0.45 de ácido acético. Entonces realizamos una línea, bueno, el programa lo va a hacer, y nos va a dar la línea de operación de todo el proceso. Aquí podemos ver identificados los puntos. Es importante tener nuestro punto de refinado final porque nos va a indicar hasta dónde queremos llegar, porque si no tuviéramos ese punto no sabríamos hasta qué etapa parar y podríamos aventarnos un proceso de 8 o 6 etapas sin saber hasta dónde queremos llegar. Es muy importante ese punto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como primer
inciso nos piden la cantidad de disolvente mínimo a utilizar. Pero ¿cómo saco esa cantidad de disolvente mínimo? Tenemos que en un proceso de contracorriente el punto más importante es nuestro punto P, que es un punto de diferencia entre las corrientes. Entonces, jugando al tiro al blanco, vamos a hacer una línea que vaya de Rn, pase por D y llega a un punto lejano. Podemos decir que hasta aquí. Te puedes ayudar con algún elemento gráfico que lo pongas sobre la computadora, tablet, hoja, como se esté realizando tu diagrama. Y realizamos otra línea que vaya de F hasta ese punto o esta línea que primero hicimos, que es la línea RND. Entonces, al ver dónde más o menos esa línea intersectan tanto esta como esta, es nuestro punto P mínimo. ¿Para qué nos va a servir conocer ese punto P mínimo? No, nos va a servir porque la línea F, P mínima, va a intersectar con la curva. Es importante que intersecte. Y este punto donde intersecte es nuestra composición de extracto mínimo, que nos va a ayudar a encontrar nuestro punto M, que es el que nos va a ayudar a sacar nuestro disolvente mínimo. Para nuestro punto M simplemente unimos el punto que tenemos en E mínima y Rn, y donde esta línea que tenemos Rn intersecte con nuestra línea Fd o nuestra línea de operación, es nuestro punto de mezcla mínimo, y aquí vamos a encontrar la coordenada de x mínimo. Siempre recordar que esta coordenada de x mínimo le corresponde a nuestra coordenada c, que es la del soluto. Entonces, rezando las partes del cálculo, tenemos como ecuación general que la entrada de la corriente de alimentación más la del solvente es igual a la mezcla, o general de la entrada de alimentación más solvente es igual al extracto más refinado. Por el balance de solutos, del soluto más bien nada más tenemos uno, es la composición del soluto en la alimentación, en la de disolvente y en la de la mezcla. Como sabemos, nuestro disolvente entró puro, así que este término no afecta. Y tenemos que es la cantidad de disolvente en la entrada es igual a la cantidad de disolvente en la mezcla. Y con la ecuación anterior sabemos que M es igual a la suma de la corriente de entrada de alimentación y la del disolvente. Realizando un despeje para D mínimo, tenemos la ecuación siguiente para encontrar este valor. Nosotros sabemos que entró con composición de 0.45 en la entrada, y con nuestro punto de M mínimo sabemos que le corresponde una coordenada de X mínimo, y esta coordenada es 0.2113. Puede haber error más menos ciertos decimales debido a que es un sistema, a que es un proceso gráfico. Entonces puedes hacer zoom o guiarte nada más con lo que estás viendo, y mientras más zoom hagas en el programa, mejor mejor valor o un valor más exacto vas a tener. Entonces, sustituyendo los valores que sabemos que de entrada tenemos 500 kilogramos, los puntos obtenidos, tenemos que una cantidad de disolvente de mínimo de 556.338 kilogramos. Pero a veces no es bueno trabajar en las mínimas condiciones. Entonces, por eso el problema nos pide agregar 50% más del disolvente mínimo. Entonces tenemos que este disolvente óptimo es la cantidad de disolvente mínimo más 0.5 de disolvente mínimo, que es lo que queremos agregar. A veces depende del problema, que te puede decir con 40, 60. En este caso nos piden 50% más. Teniendo esta relación, encontramos que el disolvente óptimo es de 834 kilogramos. Volviendo a hacer nuestro balance general de corriente de entrada, ahora con el disolvente óptimo, tenemos nuestra corriente de mezcla, con un valor de 1334 kilogramos. Con este valor de M óptima,
vamos a obtener nuestro punto de x m óptima. Haciendo el reemplazo de los valores, tenemos que este valor es 0.169, que es este que tenemos marcado aquí. Pero ese valor de x m óptima, ¿para qué nos sirve? Nos va a ayudar a encontrar el punto P del proceso con este solvente. Este P mínimo ya nada más lo pongo por poner, pero ya no lo vamos a utilizar. Ese nomás nos sirvió para encontrar el solvente mínimo. Entonces este ya no tiene protagonismo y ahora viene a quitárselo el punto P. Así que trazamos una línea que vaya del punto Rn, pase por nuestro punto x m óptima y corte en la curva. Como podemos ver aquí, es este indicado. Entonces ese punto es el valor de nuestro primer extracto. Y este punto nos va a servir para encontrar el valor de P. Así que ya tenemos la línea Rn de por el proceso anterior de P mínima. Entonces hacemos una línea de F que pase por E1 y corte en P. Bueno, que corte con la línea y encontramos P. P todavía no lo sabríamos. Entonces, donde corte esta línea y la otra línea de RND, tendremos el valor de nuestro P. Si podemos ver que es este de aquí. Depende de qué tan exacto también seas tú. Así que puede estar entre estas alturas. Entonces, este valor de xm óptima para encontrar E1 nos sirve para finalmente encontrar P. Ahora, como habíamos dicho, las líneas de tendencia nos sirven de algo, que son las azules que tenemos aquí. Estas líneas de operación, de operación tienen una tendencia. Entonces, nosotros vamos a trazar del valor de nuestro primer extracto hacia nuestra curva de refinados, que es esta que tenemos, con la tendencia de las líneas de operación, que es esta azul, una línea que corte con la curva. Donde esta línea corte es nuestro punto de refinado 1. Entonces ya tenemos tanto el valor de nuestro primer extracto y nuestro valor de nuestro primer refinado. Y son las coordenadas, no tanto el valor, sino las coordenadas del refinado y el extracto. Ahora, ¿qué prosigue? Como podemos ver en un sistema contracorriente, el refinado que sale de la primera etapa es la alimentación de la segunda etapa. Entonces ahora nuestra alimentación 2 es el punto de refinado 1. Así que simplemente hacemos una línea que vaya de refinado 1 hasta el punto P y donde corte en la curva de extractos es nuestro extracto 2. Y volvemos a hacer el mismo procedimiento de nuestro extracto 2, siguiendo la tendencia de las líneas de operación azules, llegamos hasta donde corte con la curva de refinados y ese punto donde corta es la composición de nuestro refinado 2. Podría seguirle uno por uno, pero espero que se haya entendido cómo van los pasos para encontrar extracto refinado, y si no, cualquier duda pueden comentar, decir o regresar un poquito al video, porque sería nada más trazar del refinado al punto P y encontrar nuestro extracto, y de aquí, siguiendo con la tendencia de líneas de operación, el refinado 2. Si gustan aquí poner una pausa para ustedes encontrar cuántas etapas creen que va a llevar este proceso. Y en la siguiente sección se mostrará las etapas probables que pueden ser. Si por ejemplo yo tengo 8 etapas y ustedes obtienen 7, no se asusten, es un método gráfico y puede haber errores de más o menos una etapa. A lo mejor yo tengo 8 y alguien tiene 9, está bien. Es
lo más cercano que tú quieras llegar al punto. A lo mejor yo me quedé un poquito más arriba y ustedes un poco más abajo, pero no hay problema. Entonces pueden poner pausa y realizar el ejercicio y ver hasta qué etapa llegan. Ya realizando ese proceso que se realizó para encontrar refinado 1, 2 y extracto 1 y 2, para las siguientes etapas tenemos un total de 6 etapas. Bueno, yo llegué a 6 etapas porque podemos ver que nuestro último refinado llegó muy cercano al refinado objetivo, que es nuestro refinado N, con una composición de 0.05 en fracción masa del soluto. Y tenemos acá los extractos, los puntos X mínima, óptima, el punto P mínimo, y ya. En esa tabla se ponen las composiciones de cada extracto y cada refinado en cada etapa. Entonces esto le corresponde a nuestro soluto en el extracto y este en el ácido acético en el refinado. Como último inciso nos piden encontrar la cantidad, ya tenemos la cantidad de etapas probables, que es 6, que es el inciso B. En el último inciso nos pedían encontrar la cantidad en masa de tanto extracto y refinado. Como se obtuvo en pasos anteriores, el disolvente óptimo fue de 1334 kilogramos y ya tenemos la cantidad de etapas. Este disolvente regular es prioritariamente por etapa. O sea, lo usamos a un principio para hacer el arranque y así hacer más o menos, así tener más o menos cuánto vamos a utilizar al principio. Pero si quisiéramos ser más exactos, tendremos que obtener los puntos M de cada etapa y calcular los disolventes que se va a utilizar en cada una y sumarlos. Los puntos M los obtendrás de graficar líneas que vayan de Rn a cada extracto y donde esa línea corte con la línea de operación es nuestro punto M en cada etapa. Y de ahí podrás obtener los solventes que se utilizaría en cada etapa o la cantidad exacta. Yo voy a, por más facilidad, suponer que se utilizan 1334 kilogramos por etapa. Regularmente siempre las cantidades están por, por este valor. Pueden tener un poco más, un poco menos. Entonces no hay mucho problema que se realice con el disolvente óptimo. Entonces tenemos que la cantidad de disolvente total es 8004 kilogramos de éter isopropílico. Haciendo el balance, tenemos que la suma de la corriente entre ambas, el óptimo, por las 6 etapas, o sea el total, son 8504 kilogramos. Entonces, por lo tanto, 8504 kilogramos es la suma tanto de la corriente de extractos como de refinado. Para el balance de soluto es la cantidad de soluto en la mezcla, la cantidad de soluto en el extracto y el refinado. Ya tenemos las 3 composiciones finales de las últimas etapas. Y son dos ecuaciones. Tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2. Con el método que más se les facilite para resolver un sistema de ecuaciones, lo pueden hacer. Al final obtuvimos una cantidad de 6 etapas con disolvente mínimo de 556.38 kilogramos de éter isopropílico y unos pesos de refinado de 2894.64 kilogramos y de extracto de 5242.24 kilogramos. Esa sería la resolución del problema. Si tienen alguna duda, pueden decir en la caja de comentarios. Es mi primer video, es parte de un proyecto. Espero les haya servido mucho. Y si hay cosas que mejorar, también agradecería su parte si me lo podrían decir. Muchas gracias.